Bienvenido este día al canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo, donde el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la carta a los Gálatas capítulo 4 del verso 1 al 7. Y el tema de este mensaje es el tiempo cuando Dios envió a su Hijo. Queda con ustedes desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Una bella mansión, bellas mansiones, allá en el cielo, tendré la mía, el gozo sin par, suenen las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar, bellas mansiones, allá en el cielo, tendré la mía, el gozo sin par, suenen las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Vamos a leer la escritura y nos vamos a ir a la carta a los Gálatas, que es donde tenemos el mensaje el día de hoy. Y vamos a entrar al capítulo 4. Estoy predicando sobre la carta a los Gálatas. Y eso es lo que dice el apóstol, capítulo 4, versículo 1 al 7. También digo, entre tanto que el heredero es niño, empieza a hablar de un heredero, que es un niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Subraya eso, el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre, permite que esta tarde tu palabra sea una bendición en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, para presentar las ideas con gozo, con frescura en el alma, y que mis hermanos las reciban de igual manera. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos con estos temas de la carta a los Gálatas, que yo quiero que no pierdan la referencia que nos está dando esta carta. Yo decía en la mañana, por cierto, también, que el problema era con los judaizantes, que querían que la iglesia cristiana se comprometiera con las cuestiones de la ley de Moisés. A eso le llamamos judaizar la iglesia. Y la judaización de la iglesia es una traición a la fe de Cristo y es un sacrilegio. Así que, hermanos, voy a hacer breve la referencia. El apóstol Pablo, junto con Bernabé, hicieron el primer viaje misionero. Regresan del primer viaje misionero, van a reportar a la iglesia de Antioquía cómo les había ido. Y Pablo estaba muy emocionado.
porque se habían convertido miles de gentes, cosa histórica en el tiempo de la raza humana. Nunca se había visto eso. Dios había derramado ahora sobre los gentiles la salvación, y surgieron iglesias por toda el Asia Menor, en la región de Galacia, que viene siendo la región de los, en ese tiempo, una rama francesa, que por cierto esta gente a la que es específica eran gente muy voluble, muy cambiante. Entonces no le extrañaría a Pablo que ahora estuvieran cambiando de ideas y de doctrinas. No hay cosa más preciosa que la gente no cambie, que se arraigue, que se afirme en una sola cosa. Porque cuando Pablo testifica y dijo que Dios había abierto la puerta a los gentiles, los judíos se indignaron. Y entonces, yo decía en la mañana, llevaron el chisme a Jerusalén. Viene gente de Jerusalén y le hacen un gran pleito, un gran debate a Pablo y a Bernabé. Y mire qué perversos. Los gentiles que estaban en la iglesia de Antioquía estaban llenos de gozo porque eran ahora hijos de Dios, porque el Señor Jesús había cambiado sus vidas. Y era una época de efervescencia espiritual en ellos, recién convertidos. Y entonces llegan los de Jerusalén y dicen: no, señores, ustedes no son salvos, y no pueden ser salvos si no guardan la ley de Moisés. El equivalente es decir: mira, Gracia, hazte un lado, porque quien manda aquí es la ley. Traición a la gracia de Dios. La judaización no es cualquier cosa. Y se hizo un gran debate. Lo resolvieron en Jerusalén, y allá en Jerusalén el Espíritu Santo dijo que a los gentiles no se les exigiera eso, que así pensaba el Espíritu Santo. Y yo decía, parece que a los pocos meses cambió de opinión el Espíritu Santo y ya no pensaba igual. Pero el Espíritu de Dios es Dios eterno. Por consecuencia, lo que dijo hace 2000 años es lo mismo que va a decir dentro de otros 1000. Esa es la grandeza de la confianza que tenemos, que Dios no es cambiante. Alabado sea Dios, no es cambiante. Y esa es una certeza para lo que creemos. Pero apenas regresan a Antioquía, los hermanos muy contentos porque Dios habló, porque el Espíritu habló, porque los ancianos y apóstoles dijeron: no es necesario. Pero Santiago recapacitó y debió decir: algo se me pasó a mí. Una cosa es que no guarden la ley, pero otra cosa es que los judíos coman con los gentiles, porque eso es pervertir la doctrina ceremonial que tenemos sobre la purificación, lo limpio y lo inmundo. Y los gentiles son inmundos. Cuando que Dios le dijo a Pedro: no llames tú común e inmundo lo que yo he limpiado. Esa es la hora de cambio que hay en el hombre, que no puede ser llamado inmundo en los términos en que esto lo decía. Y bueno, Pablo hizo una defensa extraordinaria. Regañó a Pedro delante de todos, en público. Y yo decía: pero Pablo, ¿por qué en público? Dijo: cuando se trata de la fe, tiene que ser eso en público. Me ha dado oscuritas. Y le dijo: Pedro, ese con quien usó, fue Pablo quien usó el término judaizar por primera vez, y lo estrenó con Pedro. Si tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizar, eres un transgresor, porque lo que construiste destruyes, transgresor te haces. Porque tú dijiste que el Señor te dijo que no llamaras común e inmundo. Acuérdate la visión, Pedro. De tal manera que ahí se resolvió el conflicto ese generado por Santiago. Por eso yo siempre dije que Santiago
no entendía el evangelio a los gentiles. Entendía el evangelio a los judíos, mas no a los gentiles. Y por eso a mí no me gustaba Santiago. Le he dicho, no me gustaba predicar de Santiago, que porque no le caía bien Pablo y a mí me caía bien Pablo. Y para que se le quite a Santiago, pues no predico de Santiago. Aunque reconozco que cuando prediqué la carta de Santiago, fue tan emotiva que yo le decía a Santiago que si no tenía otra igual, que me gustaba mucho. Porque no hay conflicto en las cosas de Dios. Es que Dios no es un Dios de contradicciones. Eso es importante entenderlo. Y luego, ahora lo que pasa es que los judaizantes dijeron, bien, entonces ahora nos vamos sobre las iglesias que Pablo fundó. Y ahí van detrás de las iglesias. Porque los judaizantes no son evangelizadores, son proselitistas. Ellos van donde el trabajo ya está hecho. Incluso cuando llegan a las iglesias cristianas, no vienen a sentarse a oír al hermano Ramos a predicar o a otro gentil. No, ellos quieren que nosotros nos sentemos para que oigamos a ellos, que porque son hijos de Abraham. ¿Sí? No, porque ellos tienen una tesis muy simpática, que la estrenaron con los efesios. Decían, miren ustedes, hermanitos efesios, ustedes son salvos gentiles igual que nosotros, por Cristo. Nada más que nosotros, además de eso, somos hijos de Abraham y ustedes nunca serán igual que nosotros. Y esa tesis la maneja el judaísmo hasta el día de hoy. No han cambiado. Y entonces, precisamente cuando van allá a la Galacia, empieza a oírse de verdad que los hermanos empiezan a desertar. Los que eran paganos y se acababan de convertir y que eran justificados por la fe en Cristo, ahora resulta que andaban buscando lo mismo que ya tenían, pero a través de la ley. Y les escribe Pablo y les dice, insensatos. Y está tan enardecido su corazón que al final de las cartas les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo y ya nadie me esté molestando más. Quieren irse al judaísmo, váyanse, pero ustedes tienen que aprender. Y les escribe esta carta de la que hemos estado predicando y que yo espero que se asimile. Claro, tiene cosas complicadas, por eso voy despacio. Decía una hermana, hace años estaba llevando una enseñanza y me dijo, hermano, es que con esa enseñanza me rechina el cerebro. No sé qué quería decir. No, ya cómo, ¿verdad? Dijo, me rechina el cerebro, no hay yo cómo. Espero que no le rechine el cerebro, hermano. Hemos leído estos pasajes y voy a hacer referencia, aunque no voy a entrar al mensaje pasado, que quedó inconcluso, para decirles que en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos ha hablado de un niño muy famoso. Trabéselo, el niño famoso. ¿Lo recuerdan? El niño famoso. Era el niño que era acompañado de un sirviente que se encargaba de llevarlo a la escuela. Él tenía a su cargo la educación de ese niño. Pues a ese siervo le llamaban el ayo. Entonces, cuando alguien veía a un niño acompañado de un siervo de un ayo, sabía que aunque tenía derecho a la herencia futura, no era todavía heredero, porque no estaba declarado la edad para que tuviera herencia. Y en la narración que está haciendo el apóstol Pablo, ese ayo representa a la ley. Grábeselo. Dígame usted una cosa, ¿Cristo tuvo ayo? Va a decir, no, hermano, si lo tuvo, ¿no dice que fue nacido bajo la ley? Por eso le digo, hay cosas complicadas, muy deliciosas, que se tienen que saborear, comer sabroso, ¿sí? Como cuando ustedes comen un manjar y que eso es para comerse despacito. Así es esta carta.
representaba a la ley, el ayo, que al igual que el ayo, la ley fue de extraordinaria utilidad. Yo nunca he afirmado que la ley fuera algo inútil, por una razón lógica. La ley vino de mano de Dios, y lo que Dios da no es inútil. Y sería una opinión arbitraria y aventurada decir que la ley era inservible. Yo he sostenido que la ley no servía para justificar, porque no la mandaron a eso, pero la ley sí servía para llevar a los hombres a Cristo, que es cosa diferente. Y he sostenido en 2 mensajes que están en internet acerca precisamente de la utilidad de la ley. ¿Y por qué la ley hizo ese trabajo de llevarnos a Cristo? Bueno, porque antes que la ley llegara, el hombre no se sentía pecador. Digo, porque si no hay una ley, pues no se da cuenta de lo que es, porque no conocía la ley. Pero cuando la ley llegó y se le mostró al hombre las palabras de la ley, hizo que el hombre se diera cuenta que era más pecador de lo que se imaginaba. Y además le dijo la ley: te voy a mostrar el alto riesgo eterno que corres si no arreglas este asunto. Vamos bien, hermanos. Y entonces los hombres sintieron aquella amenaza muy real, como un alto peligro ante la ley justa de Dios o ante la justicia divina, a grado tal que el hombre se preocupó. Eso está en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Y al sentirse precisamente amenazado de alto riesgo eterno, pues el hombre decidió escapar de su pecado y decidió guardar la ley de Dios. Es decir, yo no voy a correr ese riesgo. La ley me ha descubierto mi problema y entonces yo voy a buscar una salida. Y se propuso hacerlo, ¿sí? Y cuando intentó guardar la ley de Dios, se encontró con otra sorpresa. Descubrió que no podía guardarla aunque quisiera. ¿Por qué no puedes guardarla? El pecado le dijo: porque yo soy tu amo y estoy dentro de ti y te voy a llevar a hacer lo que no quieres hacer. Y entonces descubrió que él era un esclavo del pecado, que esa ley del pecado lo llevaba a hacer lo que no quería. ¿Van conmigo, hermanos? Y al sentirse incapaz el hombre, impotente de liberarse de esa condición, es cuando clamó por ayuda y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y eso entonces lo digo yo, cuando la gracia lo oyó y se presentó y le dijo: yo te digo quién te puede dar libertad. Alabado sea Dios, maravilloso. Y le dijo: Jesucristo te puede dar libertad. Y Jesucristo, por lo que se ve, llegó con ese hombre, le quitó la esclavitud, le arrancó a ese amo y lo hizo libre. A grado que en el capítulo 8 aclama su victoria y dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Quién lo animó a que hiciera eso? ¿La ley? La ley que estrujó su alma y que le dijo: si no resuelves esto, tienes problema eterno. Y entonces la ley lo indujo, lo empujó, lo movió: busca a quien te liberte. Y por eso gritó y
el que clama al Señor Jesús siempre es libertado. Alabado sea Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que me hizo libre. Pero no solamente avanzamos ahí, ya tenemos a ese hombre que es libertado por Cristo, porque la ley hizo ese trabajo tan extraordinario. Volvemos a lo mismo, la ley no puede ser calificada como cosa inútil en absoluto, porque hay opiniones en ese sentido absolutamente incierto. Sino que ahora, después de ser libertado ese hombre, descubre otra sorpresa, que el Espíritu de Dios le dice: ahora eres hijo de Dios, alabado su nombre. Había sido sacado de lo peor y ahora resulta que tenía un estatus extraordinario y le dijeron que era un hijo de Dios. Alabado su nombre. De tal manera que más o menos les he sintetizado lo que había en el capítulo 3. Es una síntesis. Y de esa manera dejamos el capítulo 3. Pero lo dejamos pensando que el asunto del niño famoso estaba ya finiquitado. Y le dijimos: ahí nos vemos hasta el 3 TV. Y pensando así, entramos al capítulo 4. Pero resulta que otra vez nos sale la sorpresa. Porque resultó que ahora en el capítulo 4, el apóstol se volvió a traer al niño famoso. Ya no se trae al ayo, pero se trajo al niño famoso, que no hayamos cómo quitárnoslo de encima. El niño famoso es el niño que no puede heredar, que no tiene manera. Aunque a futuro se llegue a ser el dueño, mientras tenga sirvientes así, no puede heredar nada. Y entonces resulta que esta vez no nos habla del ayo, pero vienen con él otros 2 siervos, muy famosos por cierto también. Pero luego vemos a ese niño famoso acompañado de estos 2 y le preguntamos a Pablo: ¿y estos quiénes son? ¿Y qué hacen? Y Pablo dice: mira, esos se llaman curadores y tutores. Teníamos al ayo, ahora tenemos los curadores y los tutores. El ayo se encargaba ¿de qué? De la educación del niño. Mientras que estos 2 últimos, uno de ellos se encargaría de la seguridad personal, que no le pasara al nene nada. Él lo cuidaba. Era el encargado de su seguridad personal. Y el otro se encargaba de administrar la herencia del niño, aumentarla, incrementarla, para que cuando ya recibiera la herencia, la recibiera multiplicada. Y tenía que ser un buen administrador. Herencia. Ahora, Pablo no está dándonos una clase de social o socioeconómica o cultural para hablarnos de herencias meramente, no, está haciendo una analogía. Es decir, la ley es, el ayo es la ley, estos otros son también ayudantes de ese niño famoso, pero no está hablando de la herencia por la herencia. Pablo quiere hablar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dice bien. Y dijo: miren, aunque ese niño es dueño de todo, va a ser dueño de todo, aún no puede disponer de esa herencia hasta el tiempo establecido por el Padre. ¿Le suena esto? El tiempo establecido por el Padre. Porque hay interpretaciones muy interesantes sobre eso de el tiempo establecido, el tiempo consumado, el tiempo fijado, ¿sí? Pero yo estoy pensando en el Padre que estableció el tiempo cuando el Hijo tomaba la herencia, y estoy pensando en Cristo necesariamente.
Y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. Alabado sea Dios. Entonces, es una analogía la que se está haciendo. Y de allí que Pablo dijera que ese niño heredero en nada era distinto al siervo. ¿Por qué? Porque ese niño no podía disponer de la herencia. Así que, mientras usted no viera a ese niño acompañado de esos siervos, si no lo acompañaban esos siervos, usted tendría que decir, ese niño ya alcanzó la edad para recibir la herencia. ¿Vamos bien? Ya tiene la edad que el padre estableció para decirle, aquí tienes la herencia. Y ya no lo acompañaban los siervos. Y si nosotros vamos a recibir herencia, no quiero que me acompañe el ayo de la ley. ¿Se entendió la analogía? No debemos ser acompañados. Es decir, ya que quieren estar bajo la ley, ustedes quieren tener ayo, pues los niños que tienen ayo no pueden ser herederos. Alabado sea Dios. Y queremos nosotros esa herencia en Cristo Jesús. Pero cuando usted viera que ya no era acompañado de esos, usted dice, él ya puede disponer de la herencia, porque ya llegó a la edad, al tiempo que el Padre había fijado. Cristo estaba bajo la ley, porque luego a veces se dice, no, Cristo no estuvo. Claro que estuvo bajo la ley. Pablo dice, nació bajo la ley. Y en el sermón del monte Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y precisamente porque la cumplió, habría de poder rescatarnos a nosotros que estábamos prisioneros bajo la ley. Es interesante esto, hermanos, que lo podamos remoler, reflexionar. Ya veo en ustedes puros doctores del... Sí, escribas y menos fariseos. Y como en esta analogía del apóstol, la ley es representada por esos siervos. La enseñanza es que quien se pone bajo la ley, está diciéndoselos a los Gálatas, los que quieren ponerse bajo la ley estarán impedidos de heredar jamás, porque los siervos no heredan, los niños no heredan. Impedidos de heredar bajo esa condición. Pero el apóstol no es ocioso. Y en el caso de este niño famoso y de esos siervos famosos, el apóstol está ocupando su tiempo para construir un cuerpo de ideas, un edificio de ideas. No está hablando por hablar, hermanos. Algo está construyendo. Por eso, siempre que Pablo hable, póngale mucha atención, porque no está haciendo de más las cosas. Y esto que nos está contando del niño famoso, de los siervos famosos, pues parecía una bonita historia. Pablo diría, no, señores, estoy creando las condiciones para aclararles lo que es estar bajo la ley, preparando el terreno para una cuestión básica. Entonces yo me acercaría con Pablo junto con ustedes para preguntarle, oye Pablo, te hemos estado observando que estás diciendo y diciendo y diciendo, ¿a dónde quieres llegar? Y él dijo, quiero llegar a ver a ese niño convertido en heredero, porque debe ser heredero. Y le pregunto, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra si estamos sujetos bajo la ley e incluso encarcelados? ¿Cómo puede lograrse eso, Pablo? Si somos prisioneros bajo la ley. Pablo dijo, estábamos encerrados, éramos indiciados,
Es decir, nos metieron en casa de arraigo la ley de Dios y nos indicó como sujetos de castigo y no nos juzgó, porque no ha juzgado a nadie Dios. Lo decía, eso de que ya está juzgado de Dios es falso. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día cuando juzgará al mundo con justicia por su Hijo. El Padre no juzga. Por eso el Hijo ordenará a los muertos que se levanten y se presenten delante de su trono para juzgarlos. Y allí sí se hace condena. Ahí sentencia y condena. Entonces el peligro que había para el pecador era terrible. Y entonces la ley estrujaba el corazón de medio mundo. Oye, mira, el problema viene. Usted dice, pero se murió, sí, pero como quiera lo van a levantar. O sea, no se escapa. Y entonces, ¿cómo se logra? Le decimos a Pablo, ¿cómo se logra sacar a esos prisioneros? ¿Cómo se logra resolver esto? Y Pablo dijo, ¿estamos hablando de la justicia divina? Pues tan sencillo, dice. Por un lado, cuando alcance la edad establecida por su padre y sea reconocido como un hijo con plenitud de derechos. Ahorita vemos un poco más. Cuando alcance la edad de un hijo en plenitud de derechos. Podría ser su hijo. Entre el medio romano, y Pablo está citando también las leyes romanas ahí, era cuando al muchacho se le daba la llamada toga virilis, que es cuando lo anunciaban como un hombre en plenitud de derechos, un hijo de familia en plenitud de derechos, capaz de tomar la herencia. Menos no lo podía tomar. Y cuando eso sucedía, que lo nombraban un hijo en plenitud de derechos, lo declaraban exento de la necesidad de ayo, de tutor y curador. Andaba solo. Pues a eso, hacer eso, ¿cómo creen que se le llamaba? Se llamaba la redención. Se llamaba ser redimido de esa condición. Me parece extraordinaria la idea de Pablo. Pablo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que estamos sujetos a servidumbre y Él vino y nos redimió. Alabado sea Dios. Que en este caso es quedar exento. Y yo digo, ¿y cómo aplicar eso a los que están bajo la ley? Bueno, dice, a que se ha rescatado a los hombres de la servidumbre de la ley. Usted dirá, bueno, esos son para los hijos de los judíos, que son los que tienen la ley, dueños de la ley, la data y qué sé cuántas cosas agregaban. Pero los gentiles no estábamos bajo la ley. ¿O sí? ¿Estábamos los gentiles bajo la ley? Si ni la conocíamos. Ándele, entonces estamos en un problema. Oye, Pablo, resuélvenos esto. Pablo nos decía, acuérdese, que todos, judíos y gentiles, fuimos consignados y encerrados bajo la ley. ¿No dijo Dios que no hay justo ni aún uno? Y que todas las cosas, a todos los metió bajo pecado para salvarlos de la misma manera. Bueno, pero los gentiles no conocían la ley. No la conocerán, pero una ley moral es universal, aunque usted no la conozca. Porque hay una expresión de jurisprudencia, si estoy correcto, que dice que el que usted ignore una ley no lo hace exento de ella. Acuérdese del Señor Jesús cuando habló de los siervos, y uno que sabía hacer las cosas y no quiso hacerlas. Dice el Señor que lo castigaron mucho, pero llegó otro muy mono y dijo, bueno, yo no sabía. Dijo el Señor, pues azótenlo por no saber. No, sí, es decir, no hay excusa ante Dios, verdaderamente. Y es universal la ley de Dios, la conozca el hombre o no la conozca. Y entonces nos encontramos con un problema.
cómo rescatar a esos prisioneros por la ley. Porque la ley no estaba dispuesta a negociar con nosotros. La ley no negocia con el pecado. La ley establece castigo, y no cambia, ni cambiará jamás. Alguien dijo que nosotros somos salvos sin recibir castigo. No lo recibimos nosotros, pero lo recibió el Señor Jesús. Castigo sí hubo. Y entonces, ¿cómo rescatarlos a esos prisioneros consignados por la ley? Solo hay una manera, grábeselo: pagándole a la justicia la sentencia que ella ha establecido por el pecado. ¿Qué significa? Que pague con la vida. Y Cristo Jesús entregó su vida para rescatarnos a todos los hombres de esa perdición eterna. Hizo el pago completo y nos dejó en cero deuda. Alabado sea Dios. Me gusta a mí esa idea. Nada más que dice, estábamos consignados. ¿Qué significa? Nadie nos podía sacar de allí. Era consigna, así se llama en los medios judiciales. Es un indiciado, que significa lo indicaron como culpable o como posible culpable. Es el indiciado. Pero el indiciado también lo meten al arraigo y no lo dejan salir. Y la ley decía, de aquí no salen, porque de aquí o se van al castigo eterno, o a lo mejor llega alguna buena noticia. Y dice Pablo, ¿cómo no? Porque va a llegar entonces la promesa, la fe que va a rescatarlos a los hombres. Gloria a Dios. Y es en el cumplimiento del tiempo. Ahora sí, en el cumplimiento del tiempo. Igual que dice que no puede heredar hasta el tiempo señalado por el Padre. Grave es eso, señalado, el tiempo señalado. No es, mire, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Pero espéreme tantito, fíjese bien lo que está pasando. Está bien que pagaste los pecados y nos rescatas de ese arraigo bajo la ley, pero ¿para qué? Dice, para recibir la adopción de hijos. Y aquí es donde entramos a un tema precioso como es la adopción. Acuérdense que en la salvación, primero que nada, el hombre es justificado. ¿Qué significa? Su cuenta está pagada, queda limpio de culpa. Es la justificación. Pero si el hombre no se cambia a esa persona, aunque esté perdonado, va a seguir en lo mismo. Y es entonces cuando el Espíritu Santo hace la nueva criatura, al nuevo hombre. Ahí tenemos al recién convertido, ahí tenemos al nuevo hombre, pero no tiene familia, no pertenece a ninguna familia. Y es cuando entonces Dios lo adopta como hijo y empezamos a ser parte de la familia de Dios. Pero, espérenme, nada más que cuando eso sucede, se da un documento de adopción, porque es un asunto legal. Nuestra salvación es un asunto legal de pies a cabeza, completamente. Y si usted es perdonado por Cristo, es un documento oficial de perdón, de desistimiento de la justicia, porque ya se le pagó. Es hermoso ese detalle. Pero ¿para qué? ¿Para qué nos adopta? Es que solo los hijos pueden tomar la herencia. Y si ese convertido no es adoptado, aunque sea salvo, no puede tomar ninguna herencia. La herencia que tiene el Hijo de Dios. De tal manera entonces que el hombre tiene que ser adoptado para ser declarado parte de la herencia de Cristo. Que por cierto, yo he dicho hace años
yo decía, pero a mí ¿qué me toca? Pues no me toca nada, porque resulta que pues el padre ya le dio toda la herencia a su hijo. ¿O no dice eso? ¿No dice la Biblia que lo constituyó heredero de todo el universo? Que a mí me gusta decirlo así, cuando el padre recibe a su hijo, eso lo estoy diciendo así de mi manera, dice, tráiganme las escrituras del universo, y se las traen, y dice, déjame firmárselo, se lo voy a endosar a mi hijo, él es el dueño de todo el universo. Alabado sea Dios. Y si le endosaron todo el universo, pues a mí ¿qué me toca ya? Y eso yo tenía de muy jovencito. Tenía ese problema de entenderlo. Y yo decía, pero pues ¿qué me tocan si dice que ya se lo dieron todo al hijo? Todo a su hijo. Es que el hijo alcanzó la edad para recibir la herencia. Ya van juntando hilos, van juntando ideas, ¿sí? Y yo decía, pero entonces ¿qué me toca a mí si ya se lo dieron todo? Y es entonces cuando Pablo, quien ha sido en doctrina mi tutor favorito, me dice, no es así. Es cierto que toda la herencia se la dieron al hijo, pero resulta que el Padre nos dio al hijo a nosotros. Y entonces con él nosotros somos herederos y coherederos. Alabado sea Dios. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a ser herederos? ¿En qué manera? Siendo adoptados. Nada más que la adopción necesita un documento que pruebe la adopción. Se adopta y hay un documento oficial, legal. ¿Cuál es el documento que garantiza que somos adoptados y que somos hijos de Dios? Dice que el Espíritu Santo, Dios nos dio el Espíritu de su Hijo, es decir, puso en cada creyente el Espíritu Santo. Y Él dice y da testimonio que somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en ese hombre, es el documento oficial de que es un hijo de Dios. Y como hijo, entonces tiene ahora sí derecho de tomar herencia. No dice que nos redimió para que fuésemos adoptados. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? ¿Qué dice? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, aunque hago énfasis en unos pasajes más que en otros, quisiera que usted de los versículos 1 al 7 le pusiera un título que diga, a ver qué les parece: Cristo, fin de la ley. ¿Se oye bonito, hermanos? ¿Cristo qué? Fin de la ley. Que este pasaje es muy mal interpretado. No, dice, la ley ya caducó, Cristo fue su fin. No, un momento. Este pasaje hay que entenderlo no en los términos de que la ley dejó de ser, que esa ley llegó a su fin, es eterna como Dios, sino entendiendo las cosas, que ese término de el fin de la ley significa el propósito de la ley. ¿Para qué estaba la ley? Ella diría, tengo como propósito llevar a los hombres a Cristo Jesús. ¿Cuál es el fin tuyo? El fin, mi propósito es este. Y no significa caducarse, ya no existir, ya no hay que hacerle caso. No. El fin de la ley significa el propósito que tenía la ley cuando Dios la envió. ¿Vamos bien, hermanos? Que sería decir que Cristo era el propósito de la ley, o que la ley tenía como propósito hacer llegar a los hombres a Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hizo la ley para inducirnos a Cristo? Pues lo que hizo con el hombre del capítulo 7. Yo quiero que asimilen estas cuestiones, ¿sí?
aunque rechine el cerebro. No, porque Pablo tiene sus complicaciones, ¿no? La verdad de las cosas, sí. A veces yo le he dicho, Pablo, tan complicado, pero qué delicia. Ahora, dice que fue hecho de mujer. El apóstol está destacando la condescendencia de Dios, que cuando el momento llegó, Cristo se hizo hombre, nació de naturaleza humana, se hizo pariente de nosotros. Y es una alegría decir que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor y que está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un hermano mayor que está sentado donde está la influencia del universo. Nadie tiene mejor posesión que el que es la mano derecha. Cristo es la mano derecha de su Padre. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Fue hecho de mujer, a diferencia de Eva, que fue hecha de varón. A Cristo fue hecho de mujer. No intervino el hombre, porque el pecado por uno solo hombre entró a todos los hombres, lo que le llaman el pecado original. Todo hombre nacido trae el pecado original y se convierte, ese hombre, porque tiene pecado, se convertirá en pecador. Que por cierto hay una doctrina que enseña, se llama sobre la santificación. No sé si le llaman, no, sí sé. Que cuando usted viene a Cristo y es salvo, Cristo le perdona los pecados, pero que sigue todavía siendo pecador, porque le quedó el pecado original, y que en una segunda ocasión se saque el pecado original, que yo digo, pues ¿para qué tanto sáquelo de inmediato, no? Pero mire, alguien me estaba diciendo hace muchos años, es que hay que trabajar con lo del pecado original, hay que pedir perdón. Yo le dije que pida perdón a Adán, si él fue el que lo cometió, no yo. Yo pido perdón por mis pecados, no por los de Adán. Alabado sea Dios. ¿Usted qué dice? ¿Se hincó para decirle, Señor, perdóname el pecado de Adán? No, perdona mis pecados. Y en esa obra de redención, de hacerlo nuevo al hombre, ya no tiene ningún pecado, ni pecado original. Cristo hace la obra completa. Alabado sea Dios. Y entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y la segunda cosa es, ¿para qué? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo? ¿En qué forma? Déjeme explicarlo, porque esto tiene que entenderlo. Miren, dijimos que la ley de Dios, a los hombres nos sentenció y nos metió bajo arraigo, o sea, bajo tutela, para llevarnos a condenación, a juicio y luego a condenación, a menos que cambiaran las cosas. Y la única manera en que las cosas cambiarían sería que alguien pagara el precio de nuestro pecado. Y eso es lo que hizo Cristo. Se presentó ante la justicia divina y le pagó hasta el último centavo de nuestra culpa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hasta el último pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, es que la ley nos tenía arraigados, nos tenía bajo su tutela y no nos dejaba salir. Pero ahora le decimos, es que ya no tengo culpa. Y la ley vería el expediente y decía, estás en cero deuda, ya no tienes por qué estar aquí, sal de aquí. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Y entonces la ley tuvo que aceptar que nosotros no debíamos estar allí. Nos redimió de la ley.
¿De cuál? Del castigo que tenía sobre nosotros, de la sentencia que iba a haber sobre nosotros. Pero que al intervenir Cristo, eso se canceló. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo Cristo? ¿Para qué nos redimió? Dijo, para que fuésemos adoptados, para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y para qué quieren ustedes ser adoptados hijos de Dios? ¿Para qué, hermanos? Ándele, ahora sí estoy contento, sí le están dando al clavo. Precisamente para poder heredar la herencia. De tal manera que cuando Cristo vino, estaba bajo la ley, estaba bajo ayo. Nomás que no se quiere, ¿cómo no? Pues ahí lo dice la Escritura. Estaba bajo la ley, pero llegó a una edad, precisamente cuando el tiempo se llegó. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que el Hijo de Dios heredara todas las cosas. Dice Juan 13, la noche que fue entregado, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado ya todas las cosas, empezó a lavar los pies de los discípulos, sabiendo que Él era el dueño del universo. Dice la Escritura en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Entonces, Cristo recibió toda la herencia porque llegó la edad, alabado sea Dios. No la recibió durante los primeros 30 años, 30 y tantos, porque estaba bajo la ley. Y hasta el último instante cumplió la ley. Y consecuentemente adquirió el derecho de redención. Y nos redimió con un propósito. Que fuéramos junto con Él herederos de lo que le iba a dar su Padre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora, hay explicaciones muy interesantes sobre esto. Muy interesante, de gente muy preparada, muy académicos. Y dicen eso de que cuando el tiempo se llegó, significaría que en el mundo había las condiciones más propicias para que el Hijo viniera. Es muy aceptable. ¿Qué condiciones había? Imagínense, en un mundo que siempre estaba convulsionado y en guerras, Dios levanta un imperio a un joven de 22 años, muy audaz, un hombre sumamente valiente, llamado Alejandro el Magno, o Alejandro el Grande, Alejandro el hijo de Filipo de Macedonia, que a mí me daba mucho risa mientras leía la biografía de Alejandro el Grande, y decía que cuando Alejandro llegó al Oxxo, y a mí me dio risa, ¿qué dije? Cuando llegó al Oxxo, ¿no así dice? Y yo decía, válgame Dios, pero que no había Super 7. Y entonces investigué y resulta que en Afganistán hay un río que se llama así, el Oxxo. Y entonces a mí me sorprendió Alejandro el Grande. Válgame Dios mío, ni andaba Alejandro el Grande. Y entonces conquistó prácticamente el mundo entero. Pero notemos esto: Alejandro en todas las ciudades iba dejando universidades. Las ciudades importantes, universidades, para que enseñaran industria y enseñaran el griego. De tal manera que el griego, el idioma griego se generalizó. Y el Espíritu de Dios que diseñó los idiomas dijo, me gusta el griego, para que en griego se hable del Hijo de Dios. Alabado su nombre. Vamos bien con la idea, hermanos. Interesantísimo, interesantísimo. De tal manera que entonces Dios diría, a hablar griego, señores. Y las naciones aprendieron el griego. De tal manera que en todo el mundo se hablaba el griego, porque se necesitaba para predicar el Evangelio de Jesucristo un idioma universal. No tengo que llegar a este pueblo y empezar a aprender el idioma.
No. Todo mundo habla el griego, el famoso griego koiné. De tal manera que me imagino que el Señor diría: a ver, Pablo, lance el mensaje, hábleles en griego, que todos se prepararon en griego. Qué extraordinaria providencia de Dios. Y yo puedo decir, sí, como no, en una condición extraordinaria. Y tienen mucha razón los que interpretan eso, y yo estoy de acuerdo. Más aparte, yo tengo la versión otra, pero también tengo esta. Me parece razonable. Pero resulta que el imperio griego cae en manos del imperio romano. Y una de las cosas grandes que hace el emperador, ordena que se llene de caminos el imperio, empedraditos. La idea de Dios era para que de aquí se muevan los predicadores por estos caminos y avancen rápido con la palabra del Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es hermosa la idea. Pero además eso no era todo. Imagínese usted, Pablo predicando en medio de dos ejércitos que estaban en guerra. ¿Quién le iba a hacer caso? Si todo el mundo se estaba cuidando de la flecha o de la espada o andaba escondiéndose. Te voy a oír después. ¿Sí? Pero precisamente el imperio romano estableció lo que se conoce como la Pax Romana, que significa la paz del imperio romano, que no era una paz de Dios, por supuesto, pero era la paz que los pueblos tenían por el temor al imperio. Entonces nadie hacía pleito. Y Dios dijo: predicadores, no hay problema, láncense a predicar la palabra. Y el evangelio de Jesucristo llenó la tierra. Y millones se convirtieron al Señor Jesús. Y el mundo gentil creyó. ¿No es maravillosa esta idea? A mí me parece extraordinaria, que no la puedo dejar de un lado. Pero también veo esa otra, que el tiempo se llegó. Porque Pablo no está hablando del imperio romano necesariamente, ni del imperio griego, ni de Alejandro el Grande, ni del César. Él está hablando del tiempo. No, señores. Está hablando del hijo que llegó a la edad de tomar la herencia. Y cuando el tiempo se llegó, ¿cuál tiempo? El tiempo establecido por el Padre, diría la ley. Y Dios estableció un tiempo. Y ahora sí, el Hijo de Dios habría de tomar herencia universal. Alabado sea Dios. Y Él es nuestro Redentor y es nuestro Salvador. Y por lo que usted tiene en su alma, no tiene idea de lo que significa, ni yo tampoco. ¿Para qué voy a presumirles que lo sé? No tenemos idea de lo glorioso que es lo que somos en Cristo. No tenemos la menor idea. Solamente Pablo dijo: lo que aquí sufrimos no es de compararse con la gloria venidera. Bueno, es que sí, él entendía muchas cosas y ustedes y yo no tantas. Pero debe ser maravilloso ser hijo de Dios. ¿Qué es la maravilla de ser hijo de Dios? ¿Cómo saber que usted es hijo de Dios? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Desde cuándo un creyente recibe el Espíritu Santo? Desde el momento en que se convierte a Cristo. Por eso la pregunta clásica del mundo pentecostal, que yo vengo de allá y que sigo siendo en ese entendimiento, pero que cuando el pentecostalismo rabioso, aquel duro, bravo, que no se medía, pues sí, pero evangelizaron el 70% de México con todo lo que usted quiera. Fue un resultado. No, por eso he dicho, imagínense lo rabioso. Increíble. Pero era cuando se preguntaba: ¿tienes el Espíritu Santo, hermano? Queriendo preguntar: ¿hablaste ya en lenguas? Y el hablar en lenguas nada tiene que ver con tener el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo desde el momento que nos entregamos al Señor Jesús. En el momento en que somos adoptados hijos de Dios, Dios pone el documento dentro de nosotros. Ese documento se llama el Espíritu de Cristo en nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por lo tanto, tenemos derecho de participar de la herencia. Bajo la ley, ninguno tiene derecho a participar de la herencia de Cristo.
O sea, que no lo quieren ver eso. Bajo la ley, usted está bajo ayo y usted no puede heredar. Por eso Pablo dijo, insensatos, de la gracia habéis caído. Empezaron por la gracia y quieren terminar por la ley. Esto es lo que está pasando en muchas regiones. Yo he sido una espina en la carne de la gente, de los predicadores, desde hace 50 años. Hemos sostenido que la gracia de Cristo no puede ser sustituida por nadie, que Cristo es suficiente. ¿O ustedes dirían que necesita Cristo algo más? No existe la tesis de Cristo más algo. Existe la tesis de solo Cristo. Y con eso tenemos salvación eterna. Alabado sea Dios, porque Él tomó la herencia de su Padre y nos invitó a ser herederos con Él. Cristo es nuestro. Y lo que Él tiene no lo comparte. No, ni siquiera me puedo imaginar lo que eso significa. Por eso dijo Pablo, profundidad de las riquezas del amor de Dios. Gracias, hermanos, por haber puesto el interés en asimilar esta cuestión. Son cosas muy profundas que Pablo planteó a la iglesia en defensa de la fe de Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros una vez más en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Nos sentimos muy afortunados de haber recibido este mensaje de la palabra de Dios. Queremos que usted continúe con nosotros y que muchos el día de hoy se sumen a este gran encuentro que es la Iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias porque Dios envió lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, y que hemos creído en este precioso evangelio de paz, un evangelio que cambia, que transforma y que realmente ha bendecido a miles y miles en todo el mundo, y que usted y yo somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Siga con esta serie de mensajes y queremos invitarles, si usted no tiene un lugar donde asistir, a la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Oramos por cualquier necesidad y queremos que el Señor Jesucristo sea la figura más importante de nuestra vida. Que el Señor Jesús le bendiga y en todo sea prosperado.